Arrancamos un nuevo Alfil Federal con Gabriel Pelizón de Los Urgentes. Los Urgentes, Gabriel, bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por darme esta oportunidad y por hacer posible que yo visibilice un poquito de qué se trata Los Urgentes, su gente y este desafío que tengo que es todo nuevo para mí. Bueno, ha sido noticia, leí notas tuyas en el diario de La Nación, en donde te presentaban como un outsider de la política que llegó al municipio después de muchos años de una gestión que se fue renovando, el peronismo, con un equipo de gente completamente afuera de la política. Sí, eso es así. Siempre cuando hablábamos con el que hoy es mi secretario de gobierno, y teníamos como ideas, charlas de bar, decir, che, qué lindo sería alguna vez que cambie la cosa, ¿no? Porque fueron 40 años de el mismo signo político, no había alternancia. Y cuando se da esta oportunidad de participar, que se da, y fue un tiempo muy corto, además se dio en un tiempo muy corto, ¿no? Empezamos a tener propuesta de hacer algo y no teníamos nada armado. Entonces, el primer desafío fue hablar con la gente. Porque, digo, bueno, a ver, uno puede creer que es bueno para algo, pero ¿quién te tiene que validar? Sí, totalmente la gente. La gente. Entonces, lo primero que hicimos fue contratar a alguien que nos hizo una encuesta. Hicimos una encuesta que después terminó siendo una encuesta bastante certera. ¿Qué población tienen Los Urgentes? Los Urgentes no llegamos a 3.000 habitantes, 2.500 y pico de habitantes. En el padrón vienen más, pero bueno, es una localidad que, como muchas del interior, sufre la deserción. O sea, muchos de los estudiantes y de la gente que busca trabajo no encuentra en estas localidades la posibilidad y se va a otra localidad más grande donde ya se instalan. ¿Y te presentaste para las elecciones? Me presenté para las elecciones. Hubo 3 fuerzas por primera vez en la historia. ¿Vos desde Juntos por el Cambio? Desde Juntos por el Cambio. Estuvo el Laborismo y Hacemos. Bueno, ganamos las elecciones. Cuando ganamos las elecciones, lo primero que bueno, uno tiene una alegría, una emoción, una confusión, porque esto tiene que ver con las emociones que te puede dar. Yo soy ingeniero agrónomo y toda la vida trabajé desde el campo, para el campo y en el campo. Y bueno, una alegría cuando uno tiene un rendimiento bueno de un cultivo o logra algo, un objetivo que se propone. Pero acá todo era nuevo. Lo primero que hicimos es buscar algún referente que nos oriente, ¿no? Y ahí empezamos a encontrar las primeras trabas. O sea, no fue un camino sencillo el que te abra la puerta. O sea, hay un ego importante en las personas que hacen política. Pero de pronto, de la política pasaste, o sea, ganaste las elecciones y te convertiste vos y tu equipo en políticos. Ahora yo digo que estamos aprendiendo todos los días desde el primero e inclusive hasta hoy. Me declaro ignorante en muchos temas y eso me abre puertas. Somos política. Creo que la política es la herramienta para transformar la sociedad o la posibilidad que te da una herramienta para transformar la sociedad. Creo en eso. ¿Recomendarías a gente de otras localidades que, listo, es lo mismo, gente que es fuera de la política, que se sume, que se presente, que se anime? Sí, lo recomendaría. ¿Y qué consejo le darías? Bueno, el consejo más importante hoy es tener el apoyo. El primer apoyo que tenés que tener es el familiar. O sea, cuando uno no viene de una familia política, la política te pide prestado y te lleva todo el tiempo. Totalmente. Es una dedicación, sobre todo Entonces, siendo intendente 24/7, en un lugar donde la gente sabe dónde vivís, y los reclamos no solamente vas vos a ellos, sino que llegan a vos, me imagino. Pero además, esa es la primera licencia, ¿no? La licencia que te tiene que dar tu núcleo familiar. Luego la licencia que te tiene que dar el mismo votante, la misma persona que después termina siendo a quien vos podés darle la posibilidad de resolver algo o alguna situación que tenga. Pero después el consejo
que a mí me está ayudando mucho es hacer camino solo. Quizás porque vengo de un lugar, o de lo privado, donde golpeás puertas constantemente y sos solo, sos vos el que te enfrentás y tomás el riesgo. Bueno, yo en política me sucedió esto, me sucedió que encontré egos, a donde iba a golpear puertas, pero vos, mi militancia es tanto, vos recién empezás. Entonces me empecé a abrir puertas solos y eso me dio un resultado muy bueno. Es que también la política, como las otras funciones, tiene una lógica particular. Claro que sí, claro que tiene una lógica particular y eso tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo donde vos vivís. Nadie puede venir a decirme a mí cómo tengo que hacer política en mi pueblo. Claro. No me animaría nunca a decirle yo al intendente del pueblo vecino cómo tiene que hacer política. Y está lleno de esos, está lleno de eso. Che, ¿sabés cómo tenés que hacer las cosas? Lleno, constantemente. Vos tendrías que hacer esto, vos tendrías que hacer aquello. Y en realidad hay que estar sentado ahí y pasarla. Recién me mencionabas que uno de los problemas del lugar es la gente que se empieza a ir, los jóvenes que se van a estudiar y que no regresan, los profesionales que se abren caminos en otros lugares. ¿Cómo se transita ese desafío también desde la política para hacer a los urgentes como un lugar tentador para quedarse? Tenemos una herramienta poderosísima que es esta que estamos con vos en este momento practicando, que es la comunicación. La comunicación y la posibilidad de conectividad que tenemos hoy hace factible que los urgentes pueda ser un punto de trabajo para cualquiera. El tema es hacer que el ecosistema social de los urgentes acepte esa manera de trabajar. O sea, nuevamente, yo puedo tener un parque industrial como que lo tenemos, ¿no? Pero no hay un ecosistema, no hay una mirada de que en esta localidad se pueda instalar determinada fábrica. ¿Por qué? Porque al lado tenemos otras ciudades grandes que ya vienen siendo desarrolladas, que ya tienen mano de obra calificada y en cantidad y calidad. Y bueno, y que en estos pueblos chicos empiezan a adolecer. Entonces, la comunicación y la posibilidad de conectividad, y hablo de todo tipo de conectividad, inclusive ahora con un proyecto que tenemos que puede llegar a estar ya saliendo, que es minibuses regionales para conectar, por ejemplo, con una localidad grande que tenemos muy cerquita, que es Marcos Juárez, donde va a haber una universidad. Ahora, está bárbara la universidad en Marcos Juárez, porque entonces nuestros hijos van a poder estudiar en Marcos Juárez y no en otro. Pero hay que ir. Es que vayan y vuelvan, no que se queden a residir ahí. Ok, ahora eso también sucede si ellos pueden ir y venir y tener el transporte acorde y económicamente que sea posible que vos vayas y vengan el día. Y hoy en materia económica, ¿cuál es el fuerte que tienen ustedes en los urgentes? Estas localidades, como los urgentes que están en el sudeste de Córdoba, están en el corazón de la pampa húmeda. El fuerte es la agricultura, el negocio agroexportador. Todo se mueve alrededor de esto, ¿no? Del cultivo de maíz, de trigo, de soja, de girasol. Bueno, el tema de la ganadería hace muchos años desapareció. Y todo se mueve alrededor de ello. El transporte de granos al puerto. Estamos cerca, mucho más cerca de Rosario que de Córdoba. Claro. Entonces, eso hace que haya mucha actividad vinculada con la provincia de Santa Fe. Esta semana el gobernador Martín Yarlora dio a conocer un proyecto de ley que va a llegar a la legislatura para quitar ingresos brutos a aquellas industrias que residan en el noreste de la provincia, pero también en el sur de la provincia. ¿Crees que están dadas las condiciones para recibir inversiones de nuevos productores o de industrias que quieran asentarse en la zona? Teniendo el parque industrial también, ¿no? Sí, sí, es una gran decisión, es acertada la decisión. El tema que el gobernador tampoco puede garantizar que el inversor que llegue a la zona se instale en los urgentes. De eso me tengo que encargar yo. ¿Y qué le das vos como valor agregado y como municipio para que elijan los urgentes y no otro lugar? Y por ejemplo, hablábamos antes de comenzar la nota y yo decía, ¿qué te puedo ofrecer para que vos te quedes un día en los urgentes? Creo que la cuestión pasa por ese atractivo cultural o que a vos te guste ver cómo vive alguien en el interior del interior del interior, pero yo lo tengo que visibilizar. De hecho, por ejemplo, hablamos
del Camino Real. El Camino Real pasa por Los Urgentes. Claro. Ahí hay hechos históricos tan importantes como la Revolución de Mayo, como por ejemplo el fusilamiento de Santiago Liniers. Entonces, ahora, ¿quién lo sabe? Claro. Si yo no lo visibilizo, si yo no hago posible eso, y como eso otras cosas, si yo no visibilizo que Marcos Juárez va a tener la universidad y ahí va a haber facultades para que se desarrollen, es el trabajo nuestro. Es el trabajo nuestro, es venir con una valijita a los distintos ministerios, a la ciudad y vender, ser el vendedor de Los Urgentes, en este caso, o de cada uno de los pueblos, de aquellos que les toque dirigir o ser el intendente de cada uno de sus pueblos. Todos los pueblos tienen potencial, toda la Argentina tiene un potencial, el tema es saber venderlo. Exacto, y la competitividad que tenés en la región también con otras localidades, que elijan a la tuya, más allá del trabajo en red que se genera. Bueno, como intendente de un lugar, me imagino que querés que tu localidad sea la elegida. Yo quiero que la mía sea la mejor. Y yo quiero que la mía crezca. Y yo quiero que mi localidad crezca. Y yo quiero que mis hijos que estudian acá en Córdoba tengan la libertad de decidir y elegir donde quieran estar. Pero así como mis hijos, otros elijan Los Urgentes. Y Gabriel, ¿qué crees que podría aportar el gobierno nacional o el provincial para que la región sur de la provincia siga en desarrollo? Bueno, hay dos miradas muy distintas de cómo está mirando el gobierno nacional al interior del interior del interior, de cómo lo está mirando el gobierno provincial. El gobernador viene del interior, tiene una mirada mucho más comprensiva, llega mucho más con medidas concretas a cada uno de los pueblos. Ejemplo, esto que acabas de decir vos. La mirada que tiene Nación es muy distinta. En pos de mantener variables macro. Que son necesarias para la economía del país, en pos de mantenerlas, no está mirando y no está viendo que muchísimas localidades, pueblos y ciudades hacen un esfuerzo muy grande haciendo lo que dicen que tenemos que hacer, que es achicar el Estado. Bueno, por ejemplo, a nosotros la eficiencia del Estado la hemos hecho a la fuerza. Claro. Y cuando digo a la fuerza es porque no había otra posibilidad. No hay otra posibilidad que ser eficiente con los pocos recursos que tenemos. Claro. Y en esto digo, si yo recibo en pesos la misma cantidad, y vamos a entrar a un temita a lo mejor que es la coparticipación, ¿no? Si yo recibo en pesos la misma cantidad en el 23, en el 24 y lo que va del 25, incluso va bajando en pesos, con un 140 y pico % de inflación que nos atravesó en los últimos años y medio, bueno, ya hice una eficiencia enorme. Claro, y se da también en un contexto en el que lógicamente los recursos no están llegando y ustedes también como zona productiva ven el potencial de lo que se genera y se va. Ok, cualquiera me puede decir a esto que acabo de decir, che, pero bueno, ¿y por qué no achicás el Estado? Sí, el Estado se puede achicar. Ahora, ¿qué es el Estado? Porque en estas localidades en donde, y ya te respondo tu pregunta, en donde el Estado tiene una manera de ser que es el que a veces da la posibilidad del laburo, del trabajo, achicarlo a veces significa que esa persona quede sin trabajo. Entonces yo tengo que tener al privado, y ahí están las condiciones, nuevamente las condiciones que yo tengo que darle y las tentaciones que tengo que generar y vender mi pueblo para que el privado se instale y que sea el privado que absorba al trabajador, a la persona que trabaja en el Estado y deja de trabajar en el Estado. Claro. Entonces, en conclusión, son dos miradas muy distintas las que hoy tenemos desde Nación. Sí, claramente. Muy claro. Tal cual. ¿Y qué sufrimos nosotros en el interior del interior del interior? Ahí vamos. Sufrimos el hecho de que, aún haciendo eficiente el Estado, en la manera que podemos, somos coparticipación dependientes. Claro. Entonces nuestros grandes ingresos, al no tener grandes industrias y al no tener grandes comercios, digamos, termina siendo la coparticipación.
Bueno, la coparticipación nació por allá en la década del siglo 30 del siglo pasado, Sí, después se hizo constitucional en la reforma del 94, o sea, no la inventé yo la coparticipación. O sea, es la forma en que nos toca. Ahora, si eso debería también modificarse y cambiar, bueno, vamos a una transición. En lo que no estoy de acuerdo, y en esto en cualquier ámbito, es cuando el cambio tiene que ser de golpe. Claro. Tajante, de y hoy la para gente, mañana. de los urgentes, ¿es consciente de esta situación que están viviendo? ¿Apoya al municipio pagando sus impuestos, acompañando, o la situación los atraviesa y es algo que no se puede todavía revertir? La situación nos atraviesa a todos, pagan los impuestos que pueden, pero repito, los impuestos que... Mira, te voy a contar una anécdota, si me lo permitís. Sí. Participé en una reunión que nos invitaron en la sociedad rural hace unos meses atrás, donde habló Patricia Bullrich, habló Sturzenegger, habló Valenzuela y habló Petri. Una muy linda reunión, había más de 300 intendentes de todo el país. Entonces Sturzenegger dio una idea que dijo así, más o menos, ¿no? Ustedes los intendentes, cuando viene alguien a abrir un comercio nuevo, no le cobren impuestos, dejen que el comercio funcione durante un tiempo, un año, y al cabo de ese año, si el comercio se instala, se consolida, ahí sí, siéntense y le empiezan a cobrar los impuestos. Impuestos municipales, de tasas municipales comerciales. A mí me quedó eso cuando me volvía, que viajábamos con mi secretario de Finanzas. Le digo, che, Marcelo, está buena la idea esta de no cobrarle. ¿Por qué? Porque la plata que vos no le cobrás en impuestos, él la invierte en su negocio. Sí, me dice, está buena, pero a nosotros no nos sirve. Y le digo, ¿y por qué no nos sirve? Pero Gaby dice, ¿vos sabés cuánto cobramos nosotros en Los Urgentes para abrir un comercio? Bueno, la verdad que no lo sabía. Y no, le digo. Y me dice 12.000 pesos. Claro, muy económico. Ok. Entonces, esa medida, otra vez, esa mirada macro, que le puede servir a lo mejor aquí en una ciudad como Córdoba, o en Cava, o no sé, en cualquier ciudad del país grande. Así, bueno, una tasa para abrir un comercio es 20 millones de pesos. Bueno, eso sí te sirve. Te lo guardás, invertís en mercadería. Ahora, en el interior del interior, no sirve. Claro. Conclusión, cada lugar tiene su realidad distinta. Claro, entonces nos atraviesa todo, pero las posibilidades que tenemos solamente las puedo visualizar y las puedo manejar yo digo como intendente en este momento. Los Urgentes es una localidad pequeña como otras y tienen realidades muy, muy disímiles, ¿no? Comparado con otros pueblos de la región. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Vamos a seguir cómo continúa Los Urgentes y nos llevamos a esta conclusión. Cada lugar, su propia realidad. Sí, exactamente, así es.